Shalom. Otro de los temas controversiales y que causan mucha curiosidad y extrañeza es acerca del sacerdocio en estos tiempos y en los tiempos venideros. Hay mucha confusión acerca de esto. Vamos a considerar estos textos de forma literal, como siempre en nuestros estudios somos literalistas, aunque la palabra tenga una connotación negativa. Pero no podemos negar que la palabra que el Todopoderoso entregó debía ser una palabra legible, entendible para la mayoría para todo su pueblo de Israel, por medio de símbolos también, alegorías, comparaciones, exageraciones y otras figuras literarias, que lo que hacían era aclararnos, porque conocíamos el contexto, aclararnos todo el mensaje, pero no oscurecerlo, ni tendríamos entonces la necesidad de interpretaciones, de estudios profundos, de universidades, de institutos y muchas otras herramientas que suelen traer para indicarnos que esta palabra pudiera ser oscura o pudiera solamente ser entendida bajo ciertas condiciones. Si nosotros leemos la Sagrada Escritura bajo su contexto hebreo, israelita, nazareno, y en forma literal y conociendo los símbolos, las alegorías, etc., podremos recibir muchísima ilustración y podremos entrar en ese contexto y como partícipes del pueblo de Israel poder entender el mensaje del Padre Eterno para su pueblo. Le pedimos ahora perdón al Todopoderoso por nuestras falencias, por nuestras fallas, nuestras faltas de fe. Él conoce nuestras debilidades, pero esas debilidades también tenemos que manejarlas nosotros mismos con el poder que Él nos da, con la instrucción que Él nos da, con su Torah, con su palabra, con su enseñanza y con su poder. Le damos al Todopoderoso de Abraham, de Isaac y de Jacob toda alabanza y honra por los méritos del Mesías Yahoshua. Amén. Este tema, sacerdocio en el reino milenial. Comencemos por este verso de Jeremías 33, 17 al 22, que nos dice: porque así ha dicho el Todopoderoso, no faltará a David varón que se siente sobre el trono de la casa de Israel, ni a los sacerdotes y levitas faltará varón que delante de mí ofrezca holocausto y encienda ofrenda y que haga sacrificio todos los días. Vino palabra del Todopoderoso a Jeremías diciendo: así ha dicho el Todopoderoso, si pudiereis invalidar mi pacto con el día y mi pacto con la noche, de tal manera que no haya día ni noche a su tiempo, podrá también invalidarse el pacto con mi siervo David, para que deje de tener hijo que reine sobre su trono, y mi pacto con los levitas y sacerdotes mis ministros. Como no puede ser contado el ejército del cielo ni la arena del mar se puede medir, así multiplicaré la descendencia de David mi siervo y los levitas que me sirven. Jeremías 33, 17. Aquí tenemos entonces dos entidades a las cuales el Todopoderoso les está haciendo no solamente una promesa, sino está haciendo un pacto a David de que no le faltará descendencia y al levirazgo de que no faltará levirazgo que le sirva. En la Sagrada Escritura un gran detalle de exposición acerca del templo milenial lo vemos en los capítulos de Ezequiel, que van del 40 al 48. Ese templo descrito hasta el detalle por Ezequiel, quien recibió tal instrucción por mensajero celestial, jamás ha sido construido hasta esta fecha. Hay un comentario de un estudioso, Kenneth Gilming, nos dice: el libro de Ezequiel culmina con la descripción de un templo glorioso. La descripción sugiere que la majestuosa estructura será el centro universal de adoración al Todopoderoso en el futuro milenio, cuando Yahoshua reine durante 1000 años. Puede consultar usted Revelación del 1 al 6, y este comentario es de un estudioso llamado Kenneth Gilming.
si se busca interpretar el pasaje de Ezequiel 40-48 de forma simbólica o alegórica, uno llega a la conclusión de que no entiende nada y de que es un estéril esfuerzo. La razón es sencilla. Ese texto hay que asimilarlo tal y como está escrito, ni más ni menos. El Todopoderoso no nos ha dado su palabra ni parte de ella para confundirnos o dejarnos sin entendimiento. En este último caso, entonces, ¿para qué nos la iba a dar? El Todopoderoso nos ha dado su palabra toda entera para nuestra instrucción. Lo vemos en 2 de Timoteo 3, 16, 17 nos dice: toda la escritura es inspirada por el Todopoderoso y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre del Todopoderoso sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la escritura es inspirada para enseñar, redarguir, corregir, instruir. ¿Cómo va a ser una palabra confusa y no entendible? Entonces no podríamos discernir, no podríamos enseñar, no podríamos corregir, no podríamos instruir. Esta palabra es clara, diáfana, sencilla, si la estudiamos en forma literal, conociendo los símbolos, las alegorías, los dichos hebreos, el contexto hebreo, la cultura hebrea. Podremos entenderla perfectamente sin necesidad de ir a universidades, institutos. Dispongámonos a leer con una mente abierta, sin esas talanqueras que nos habían puesto, esas gafas oscuras de las denominaciones. Partamos de esta premisa. Cuando hablamos acerca del milenio, debemos pensar en Israel. El pueblo escogido del Todopoderoso disfrutará algún día de su tierra prometida, después que haya experimentado una regeneración, una reestructuración, una renovación, un arrepentimiento y una restauración nacional. Eso lo vemos en Jeremías 31 y Romanos 11, 25 en adelante. Los dones del Todopoderoso y ese llamamiento son irrevocables. Eso lo vemos en Romanos 11, 29. Por eso hay tanta confusión. Si nosotros hacemos a un lado a Israel y queremos interponer otra denominación, otra religión, otra cultura en medio de todo esto, se va a formar la grandísima confusión. Nuestra premisa es: estas promesas, esta escritura, estas enseñanzas son para el pueblo de Israel. Todas las promesas son para el pueblo de Israel. ¿Y dónde cabemos los que no somos israelitas? Pues con arrepentimiento, con la obediencia a estas enseñanzas y con la fe en el Mashiach, entramos a ser parte de ese Israel. Así de sencillo. Jeremías 31 nos dice: vienen días, declara el Todopoderoso, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. Romanos 11:26 nos dice: así todo Israel será salvo, tal como está escrito. El libertador vendrá de Sión, apartará la impiedad de Jacob. Y este es mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. En cuanto al mensaje, son enemigos por causa de ustedes, pero en cuanto a la elección de Elohim, son amados por causa de sus padres, porque los dones y el llamamiento del Todopoderoso son irrevocables. No podemos desligar o ocultar o reinterpretar o poner otras palabras en estos versos. Aquí no se habla de otro pueblo diferente al pueblo de Israel. Si sacamos a Israel de la Sagrada Escritura, destruimos todo el significado del libro. El Israel del milenio no será como el Israel que vemos hoy en los telediarios, un Israel secularizado y hasta ateo en gran parte, o legalista, o a la defensiva por otra. No, el Israel del milenio, que será nacional también, estará compuesto por israelitas y judíos, gente de toda lengua, tribu y nación, convertidos al Mesías judío,
por tanto regenerados, restaurados y llenos del gozo del Todopoderoso. Hay otro estudioso, Nathanael West, también pone su nota acerca del tema. Nos dice: la entrada de la gloria al templo de Ezequiel para morar allí para siempre, las aguas vivas que fluyen, creciendo desde debajo del altar, los alrededores, los maravillosos árboles de sanidad, la nueva distribución de la tierra de acuerdo con las 12 tribus, su porción equitativa en ella, el reajuste de las tribus mismas, la porción del príncipe, el nuevo nombre de la ciudad, el Todopoderoso sana. Todo prueba que el nuevo Israel restaurado es un pueblo convertido que adora al Todopoderoso en espíritu y en verdad. Un comentario bastante ajustado. Es pertinente que al darnos las escrituras una tan detallada descripción en el libro de Ezequías del templo milenial, debamos asumir por tanto que tal templo será tan literal y físico como lo fue el Mishkan y el templo de Salomón. Vamos a Ezequiel 44, que nos dice: y me habló aquel varón diciendo: hijo de hombre, mira con tus ojos y oye con tus oídos y pon tu corazón a todas las cosas que te muestro, porque para que yo te las mostrase has sido traído aquí. Cuenta todo lo que ves a la casa de Israel. ¿Qué sentido tendría el insistir por parte de este ser celestial que Ezequiel prestará atención a todo lo que iba con detalle a ver y a oír respecto a este templo para luego narrarlo a Israel, si solo fuera una simple metáfora? Ezequiel 43 al 11 nos dice: hazles entender el diseño de la casa, la disposición, sus salidas, sus entradas, y todas sus formas, y todas sus descripciones, y todas sus configuraciones, y todas sus leyes, y descríbelo ante sus ojos, para que guarden toda su forma y todas sus reglas, y las pongan por obra. Ezequiel 43, 11. Esto mismo ocurrió con Moisés respecto al Mishkan en el desierto, que él vio porque el Todopoderoso se lo mostró y construyó. Éxodo 25. Si nos damos cuenta, el templo, genéricamente hablando, es el lugar de reunión del Todopoderoso con su pueblo. El Todopoderoso no necesita templo porque los cielos de los cielos no lo pueden contener. Lo vemos en 2 de Crónicas 6:18, pero se vale de esa figura para estar en medio de los seres humanos de su pueblo. Éxodo 25:8 nos dice: que me hagan un santuario para que yo habite entre ellos. Éxodo 25:9 nos dice: conforme a todo lo que te voy a mostrar, conforme al diseño del tabernáculo y al diseño de todo su mobiliario, así ustedes lo harán. En la palabra del Todopoderoso, la figura del templo la vemos en el cielo y en la tierra a partir de que el Todopoderoso tuvo su pueblo. Ese templo fue el Mishkan del desierto y de la tierra prometida, fue el templo de Salomón, hasta la destrucción del último templo, el de Herodes, en el año 70 de la era común. Luego el templo del Todopoderoso pasó a ser cada miembro de la asamblea, 1 de Corintios 3:16. Luego el templo volverá a ser una realidad durante el milenio en la tierra. Éxodo 29:9 nos dice: les ceñirás los cinturones a Aarón y a sus hijos y les atarás las mitras y tendrán el sacerdocio por estatuto perpetuo. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos. En Revelación leemos que de la tribu de Leví, los levitas, habrá 12,000 sellados. Eso lo puede consultar en Apocalipsis 7:7, por favor, Revelación 7:7. Ahora bien, los levitas tenían la encomienda de servir en el templo. Esos levitas sellados serán los que suministrarán al Todopoderoso. Ministrarán al Todopoderoso durante el periodo milenial. El Todopoderoso prometió a Aarón un sacerdocio por derecho perpetuo. B.
El Todopoderoso prometió a Aarón y a su descendencia un sacerdocio perpetuo, sacerdocio por derecho perpetuo, y a su descendencia el sacerdocio perpetuo. Vamos a Números 25:11, que nos dice: Finees, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha apartado mi furor de los israelitas, porque demostró su celo por mí entre ellos, y en mi celo no he destruido a los israelitas. Números 25:12 nos dice: por tanto, dile, ciertamente yo le doy mi pacto de paz. Y en el verso 13 nos dice: y será para él y para su descendencia después de él un pacto de sacerdocio perpetuo, porque tuvo celo por su Elohim e hizo expiación por los israelitas. Esta promesa se confirmó en Finees, nieto de Aarón, cuando obró en su celo por el Todopoderoso, en aquel episodio que vimos de Baal Peor en Números 25:11-13. En 1 de Samuel 2:35 vemos la promesa a un sacerdote al cual el Todopoderoso le iba a edificar casa firme. Es evidente que esta promesa recayó en el linaje de Sadoc. En 1 de Reyes 2:27 Salomón echó a Abiatar, descendiente de Elí, fuera de la casa del Todopoderoso. Vamos a ver a 1 Samuel 2:35 que nos dice: pero levantaré para mí un sacerdote fiel que hará conforme a los deseos de mi corazón y de mi alma, y le edificaré una casa duradera, y él andará siempre delante de mi ungido. Aquí vemos en 1 de Samuel 2:35 dos personajes, un ungido y un sacerdote que seguirá delante del ungido. 1 de Revelación 2:27 nos dice: así Salomón privó a Abiatar de ese sacerdote del Adón, para que se cumpliera la palabra del Todopoderoso. Había hablado acerca de la casa de Elí en Silo. Uno de Crónicas 6:3 nos dice: los hijos de Amram fueron Aarón, Moisés y Miriam. Y los hijos de Aarón fueron Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Eleazar fue el padre de Finees, y Finees fue el padre de Abisúa. Abisúa fue el padre de Buki, y Buki fue el padre de Uzi. Uzi fue el padre de Seraías, y Seraías fue el padre de Meraiot. Meraiot fue el padre de Amarías, y Amarías fue el padre de Ahitob. Ahitob fue el padre de Sadoc, y Sadoc fue el padre de Ahimaas. Aquí vemos entonces en 1 de Crónicas 6, del 3 al 8, la genealogía con detalle, desde Aarón hasta Sadoc, pasando por Eleazar. Hay una nota, a veces colocamos notas que nos parecen acertadas, de John MacArthur, otro estudioso. Nos dice: esta profecía en 1 de Samuel 2:35 se cumplió con la ascensión de Sadoc y de su familia al cargo sacerdotal en la época de Salomón. Esto restableció el oficio del sumo sacerdote en la línea de Eleazar y Finees. Los hijos de Sadoc servirán también en el templo milenario. Y consulte Ezequiel 44:15, Ezequiel 48:11. En cuanto a esto último, el que habrá sacerdote del linaje de Sadoc, y tal linaje servirá en el templo del milenio, la escritura también nos enseña que ministrará y andará delante de mi ungido todos los días. Lo vimos en 1 de Samuel 2:35. Este ungido es indefectiblemente el Mesías Yahoshua, quien con su venida gloriosa derrotará para siempre a sus enemigos y establecerá su gobierno en esta tierra durante el milenio. 1 de Samuel 2:35. Lo vemos nuevamente: pero levantaré para mí un sacerdote fiel que hará conforme a los deseos de mi corazón y de mi alma, y le edificaré una casa duradera ahí. Él andará siempre delante de mi ungido.
Delante del Todopoderoso serán quebrantados sus adversarios y sobre ellos tronará desde los cielos. El Todopoderoso juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. La promesa de un sacerdocio perpetuo fue dada por el Todopoderoso a Aarón, a Finés, al linaje de Sadoc, y fue confirmada de nuevo por boca del profeta Jeremías en Jeremías 33, 17 al 22. Jeremías 33, 17 al 22. Vemos allí Jeremías 18, del capítulo 33 nos dice: tampoco a los sacerdotes levitas les faltará quien en mi presencia ofrezca holocausto, queme ofrendas de cereal y prepare sacrificios todos los días. Jeremías 33, 18. Ezequiel 40, 46 nos dice: y la cámara que mira hacia el norte de los sacerdotes que hacen la guardia del altar. Estos son los hijos de Sadoc, los cuales son llamados de los hijos de Leví para ministrar al Todopoderoso. Y hay otras citas que por favor tome nota. El templo milenial descrito por Ezequiel tendrá a los hijos de Sadoc como sus sacerdotes. Así lo vemos escrito. En cumplimiento de la promesa del Todopoderoso hacia los hijos de Sadoc, Ezequiel da detalles específicos con relación del templo milenial. Los levitas descendientes de Sadoc serán principales entre el resto de los levitas ministrantes. Y recordemos Revelación 7:7 que nos dice: de la tribu de Simeón 12,000, de la tribu de Leví 12,000, de la tribu de Isaacar 12,000. Aquí vemos en Revelación 7:7 que de nuevo el Todopoderoso vuelve a tratar con Israel en cuanto al levirato de los 12,000 levitas que serán sellados. En 2 de Timoteo 2:19 nos dice: pero el fundamento del Todopoderoso está firme teniendo este sello. Conoce el Todopoderoso a los que son suyos. 2 de Timoteo 2:19. Hemos de entender que el Todopoderoso ha dispuesto a los descendientes del linaje de Sadoc en esos 12,000 sellados de la tribu de Leví por la palabra, que es clara como el cristal diáfano, por el texto y el contexto. Estos 12,000 levitas sellados serán literales, así como el templo del milenio será también literal, porque no se puede entender un templo sin el servicio dentro de él. Si el templo es literal, debe haber un sacerdocio literal. Escrituralmente, tanto son literales las promesas dadas a David en cuanto a que su casa será afirmada, así como su reino, y su trono será estable eternamente. Consulte 2 de Samuel 7 y siguientes. Como lo son las promesas dadas por el Todopoderoso a Aarón, Finés y Sadoc. No se puede afirmar una cosa y desconocer otra. Ambas promesas tendrán lugar durante el reino mesiánico aquí en esta tierra, en el planeta Tierra, durante el milenio. Vamos a Gálatas 6:16 que nos dice: y a los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea sobre ellos y sobre el Israel del Todopoderoso. Pero a todos los que lo recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Yahweh, es decir, a los que creen en su nombre. Así todo Israel será salvo, tal como está escrito: el libertador vendrá de Sión, apartará la impiedad de Jacob, y este es mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Israel solo podrá ser el Israel del Todopoderoso cuando haya creído y recibido al Mashiach. Eso lo vemos en Juan 1:12. Como así será, y lo vemos en Romanos 11. Veremos ahora cuál es la razón y la actuación del sacerdocio en la época milenial. Sin embargo, vamos a detenernos un momento en estos pasajes aquí. Los que anden conforme a esta regla, nos dice Gálatas 6:16, paz y misericordia sea sobre ellos y sobre el Israel del Todopoderoso. Tenemos que entonces entender que hay un Israel que es del Todopoderoso. Vamos a Juan 1:12. ¿Quiénes son ese Israel? Son aquellos que creen en su nombre. ¿Y cuál es el nombre del Padre Todopoderoso? Hay que conocer cuál es el nombre del Padre Todopoderoso en primera instancia. Romanos 11:26 nos dice: todo Israel. ¿Qué significa esto? Todo
todo Israel. Algunos dicen que solo un remanente pequeño. Sí, hay otras concepciones acerca de que cuando se habla de todo Israel es cuando las dos casas de Israel están juntas. Entonces el Todopoderoso aplicará su perdón en el arrepentimiento de ellos, y toda la mayoría del pueblo de Israel, obediente de la Torah y creyente y teniendo fe en el Mesías Yahoshua, será salvo. Porque nos dice el mismo verso: el libertador vendrá de Sión y apartará la impiedad de Jacob. Lea nuevamente este verso: el Todopoderoso, por medio del libertador, apartará la impiedad de Jacob. Le quitará la impiedad, que es ser impío. ¿Qué significa impío? Impío es una persona que no guarda la ley, que no tiene ley, que no se ha arrepentido. Esa impiedad será apartada de Jacob, de la casa de Israel. Jacob es un nombre para la casa de Israel. El Padre Eterno quitará los pecados de ellos, y ese será su pacto. Hay que leer, tenemos que acostumbrarnos a quitarnos esos prejuicios denominacionales y leer en forma literal, palabra por palabra, frase por frase, y vamos a ir encontrando unas cosas bien claras y diáfanas. Vamos a ver ahora qué pasará con ese sacerdocio en la época milenial. Tesalonicenses 2:1 nos dice: pero con respecto a la venida de nuestro Adón Yahushua y a nuestra unión con él, les rogamos, hermanos, que no sean sacudidos fácilmente en su modo de pensar, ni se alarmen, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nosotros, en el sentido de que el día del Todopoderoso ha llegado. Que nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá el Mashiach sin que primero venga la apostasía y se ha revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Este se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Elohim, o es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Elohim, presentándose como si fuera Elohim. Aquí tenemos unos detalles, unos escritos del emisario Shaul, Pablo para las denominaciones, que nos ponen bastante a reflexionar. El Israel actual intentará cumplir con sus preceptos religiosos, su judaísmo, levantando un templo en el monte Moriah, pero no lo conseguirá, siendo engañado por el falso Mesías y su falso profeta. Eso lo vemos en Apocalipsis 13 y lo estamos viendo en Tesalonicenses 2. Pero de nuevo, el Todopoderoso marcará la diferencia con la venida gloriosa del Mashiach. Y estemos pendientes, nos dice este emisario Shaul, que estemos pendientes, que no nos alarmemos porque vengan otras personas que por espíritu, por palabra o por carta vengan a decirnos acerca del día del Todopoderoso que ya llegó o ha llegado. Que nadie nos engañe de ninguna manera, porque hay unas pistas especiales, y una de las pistas es que primero vendrá la apostasía y se revelará el hombre de pecado. Es evidente, y así fue para los judíos que volvieron del exilio, que lo descrito en el libro de Ezequiel no era para el tiempo de ellos, y no pretendieron implementar un templo y unos usos como los descritos por Ezequiel al levantar el templo del tiempo de Ageo. Eso fue 520 años antes de la era común. Eso es evidente para los judíos que volvieron del exilio, que lo descrito por Ezequiel no era para su tiempo. No pretendieron implementar un templo y sus usos. Ellos inmediatamente supieron que lo descrito por Ezequiel debería cumplirse en la era del reino prometido a Israel. Esa es la razón por la cual no hicieron nada conforme a la descripción extremadamente minuciosa de Ezequiel a la hora de levantar el templo después del exilio. ¿Continuará el sacerdocio levítico como en el Tanaj, en el reino milenial? No exactamente. Sí, nos dice Hebreos 7:11, sí, pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley,
¿Qué necesidad habría aún de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? En varios estudios hemos aclarado que el libro de Hebreos no se basa de la anulación del sacerdocio levítico como tal, se basa de una restauración del sacerdocio del orden de Melquisedec que existía desde tiempos antiguos y que estuvo allí en suspenso hasta que vino el Mesías Yahushua y se le fue otorgado ese sacerdocio, sin perjuicio de que el sacerdocio levítico siguiera allí también en suspenso en nuestros días. Nada es comparable al único, irreemplazable y perfecto sacrificio de Yahushua y por siempre. Solo su sangre nos limpia de pecado. Ningún sacrificio de animal puede limpiar pecado alguno. De hecho, los sacrificios de animales en el Tanaj no limpiaban el pecado. El culto en el Tanaj apuntaba hacia el madero. Era una figura siendo poder del Todopoderoso para la restauración. Éxodo 29:9 nos dice: les ceñirás los cinturones a Aarón y a sus hijos y les atarás las mitras y tendrán el sacerdocio por estatuto perpetuo. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos. La promesa del Todopoderoso a Aarón de que él y sus hijos tendrían el sacerdocio perpetuo, como lo vemos allí en Éxodo 29:9 y Éxodo 40:15, ha de entenderse de forma literal, ya que el Todopoderoso no miente ni exagera. Aunque ese sacerdocio prometido vaya a diferir del antiguo sacerdocio aarónico del Tanaj, llamado también el orden de Aarón, en el caso, en el sentido, en el tema del sumo sacerdote. El sacerdocio perpetuo prometido a Aarón y a sus hijos y el sacerdocio conforme al orden de Melquisedec, esto es Yahushua, pueden ir de la mano, pueden coexistir, pueden funcionar de acuerdo a lo establecido. En el reino milenial será Yahushua el sumo sacerdote, tal y como lo es ahora en los cielos. Consulte Hechos 8. Y así como es ministro del santuario celestial, lo será en la tierra y desde Jerusalén, manifestándose la teocracia o autoridad del Todopoderoso en todo el planeta. En el reino milenial será Yahushua el sumo sacerdote, tal como lo es ahora en los cielos. Así como es ministro del santuario celestial, lo será en la tierra y desde Jerusalén. Hebreos 8:2 nos dice: como ministro del santuario y del tabernáculo verdadero que el Todopoderoso erigió, no el hombre. En el milenio, siendo Israel la nación cabeza de naciones y disfrutando este mundo de una verdadera teocracia. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, aquí en la tierra, lo vemos en Mateo 6:10. Jamás la ley de Moisés por sí misma se pudo salvar a nadie. La diferencia entre el tiempo actual y el tiempo milenial es que ahora no se hace la perfecta voluntad del Todopoderoso en este mundo. Lo vemos en 1 de Juan 5:19 y Revelación 11:15. Mientras tanto, Yahushua está todavía sentado a la diestra del Padre en los cielos, pero cuando Él vuelva, lo hará para reinar en esta tierra. Vamos a Apocalipsis 11:15, que nos dice: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: el reino de este mundo ha venido a ser el reino de nuestro Elohim y de su Mesías. Él reinará por los siglos de los siglos. Vemos aquí un verso de Revelación 11:15 que también nos aclara que el reino celestial está compuesto, encabezado por dos personajes: el reino de nuestro Elohim y de otro personaje, el Mesías. Y el reinado es de Elohim por los siglos de los siglos, la primera persona que se mencionó en el pasaje. Zacarías 14:16-17 nos dice: y todos los que sobrevivieron de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey
y el Todopoderoso de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los Mishkan. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al rey. Bien, aquí estamos viendo entonces a dos grupos. Un grupo que sobrevivió de las naciones que habían venido contra Israel y suben de año en año para adorar al rey y celebrar las fiestas. Pero hay otro grupo que no suben a Jerusalén para adorar al rey, por supuesto, y también para no celebrar las fiestas. Así que en el milenio habrá gente nacida de nuevo, gente restaurada que verá cara a cara a Yahoshua reinando desde Jerusalén, sentado en su trono de gloria y con sus 12, formando todo ello una verdadera y visible teocracia. Esa gente gozosa deseará subir a ver al rey. Consulte el Salmo 122. Pero también habrá muchos, como vemos en este verso, que seguirán en desobediencia. Vamos a ver entonces el porqué de los sacrificios de animales en el templo milenial. Vemos en Ezequiel 42:13 que nos dice: me dijo, las cámaras del norte y las del sur que están delante del espacio abierto son cámaras santas, en las cuales los sacerdotes que se acercan al Todopoderoso comerán las santas ofrendas. Allí pondrán las ofrendas santas, la ofrenda y la expiación y el sacrificio por el pecado, porque el lugar es de santidad. Ezequiel 42:13. Aquí en esta descripción de Ezequiel observamos que existen 5 tipos diferentes de ofrendas. Consulte nuevamente Ezequiel 43 y Ezequiel 46. 4 de las cuales son ofrendas con sangre. Indudablemente estas ofrendas sacrificiales y obligatorias serán como un recordatorio que señalará retrospectivamente hacia el madero, así como las ofrendas levíticas eran anticipadoras y miraban hacia adelante, es decir, al madero también. En ninguno de estos casos tienen los sacrificios de animales el poder de quitar pecados. El Todopoderoso ordena que es necesario que los creyentes recuerden el tremendo precio que pagó Yahoshua por medio del simbolismo del pan y la copa. Tomar de esa copa de bendición, recordemos 1 Corintios 10, no significa ofrecer nuevamente la sangre de Yahoshua, contradiciendo el libro de Hebreos, sino que sirve como un potente recordatorio de Yahoshua y un potente anuncio de su gobierno. 1 Corintios 11:25 nos dice: de la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cuantas veces la beban en memoria de mí. En el contexto milenial, las 5 diferentes ofrendas, 4 de las cuales serán con derramamiento de sangre, servirán como un recordatorio constante a los israelitas de ese tiempo del tremendo y completo sacrificio de su Mesías, que estará entonces presente en medio de ellos, sufriera hace muchos siglos para hacer posible su redención. Estos sacrificios servirán como vehículos eficaces para la instrucción divina de Israel y las naciones durante el reino milenial. Revelación 27 nos dice: cuando los 1000 años se cumplan, Hasatán será soltado de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 extremos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlas para la batalla. El número de ellas es como la arena del mar. Consulta igualmente Salmo 2, 9, 11 y Revelación 27 al 9. Leamos nuevamente. Pasados los 1000 años, Hasatán será soltado. ¿Y para qué sale él? Él sale a engañar a las naciones que están a los 4 extremos de la tierra. ¿Qué nos dice esto? Que durante los 1000 años habrá naciones y habrá seres humanos en la tierra, y todavía habrá rebeldes a la palabra del Todopoderoso y rebeldes contra el mismo Mesías Yahoshua.
Aunque bien es cierto que Israel como tal será restaurado, no es menos cierto que grandes cantidades de gentes que estén a lo largo de ese tiempo no lo serán. Por eso ya la palabra nos dice que el Todopoderoso deberá utilizar su fuerza y dominio. Lea usted el Salmo 2 y Apocalipsis 27. Entiéndase que estamos hablando del reino, y en el reino todos tendrán que hacer lo que el rey dice, unos con gozo, otros a la fuerza. Ezequiel 45:17 nos dice: y al príncipe le corresponderá proveer los holocaustos, las ofrendas de cereal y las libaciones en las fiestas, en las lunas nuevas y en los días de reposo, en todas las fiestas señaladas de la casa de Israel. Él proveerá la ofrenda por el pecado, la ofrenda de cereal, el holocausto y las ofrendas de paz para hacer expiación por la casa de Israel. Jeremías 33:18 nos dice: tampoco a los sacerdotes levitas les faltará quien en mi presencia ofrezca holocausto, queme ofrendas de cereal y prepare sacrificios todos los días. Una gran mayoría de las personas que nazcan durante la era milenial permanecerán en incredulidad. Eso lo vemos en Apocalipsis, en Revelación 27:9. Necesitarán obtener protección de la ira inmediata de un Todopoderoso de santidad. Esa protección la proveerán los sacrificios de animales, según el plan divino, por el Espíritu del Todopoderoso. Ezequiel pudo ver que las ofrendas continuarían. Eso lo vemos en Ezequiel 45. Y el Todopoderoso le dijo a Jeremías lo mismo. Consulte por favor Jeremías 33:18. Porque los sacrificios animales durante el templo milenial. Ahora no vemos, sino que creemos. Es por fe. Pero en el milenio las gentes que nazcan en esta tierra verán al mismo Yahoshua en Jerusalén. Por lo tanto, no será un asunto de fe, sino de vista. No será un asunto tanto de fe y por tanto de gracia, sino de vista. Serán algunos aspectos como en la época del Tanaj. En teoría todos creerán porque verán lo que pasó en el Tanaj con el pueblo de Israel. De ahí la provisión expiatoria temporal de los sacrificios. El sacrificio futuro de los animales será eficaz y expiatorio solo en la medida de una provisión de perdón y por tanto temporal, pero ahora delante de la teocracia en Israel. Éxodo 19:6 nos dice: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Pero así como aquellos sacrificios de animales en el Tanaj no podían salvar, tampoco lo podrán hacer los nuevos sacrificios en el templo milenial bajo el nuevo pacto. Solo Yahoshua salva. Recordemos que lo que ocurrirá en el milenio en muchos sentidos será lo que hubiera ocurrido en aquellos tiempos de Israel si Israel hubiera sido fiel y el Todopoderoso lo hubiera usado como cabeza de naciones, tal y como fue su llamamiento. Estamos viendo entonces un espejo de lo que está sucediendo en el milenio con respecto a Israel y las naciones. Los sacrificios de animales en la era milenial, en el Israel restaurado, serán empleados de un modo que honre al Todopoderoso. Lea el Salmo 51, el Salmo 15 y Hebreos 11. Salmo 51, Salmo 15, Hebreos 11. Por parte de una nación escogida y restaurada, regenerada. Zacarías 12, el 20 al 21 nos dice: en aquel día estará grabado sobre las campanillas de los caballos: santidad a el Todopoderoso. Y las ollas de la casa del Todopoderoso serán como los tazones del altar. Y toda olla en Jerusalén y Judá será consagrada a el Todopoderoso de los ejércitos. Y todos los que sacrificaren vendrán y tomarán de ellas y cocerán en ellas, y no habrá en aquel día más mercader en la casa del Todopoderoso de los ejércitos. Zacarías 12, 20 al 21. El vínculo entre Israel y las naciones que hayan quedado será una constante realidad hasta el final del tiempo milenial.
Esto es algo que jamás ha ocurrido en la historia, sino todo lo contrario. Los judíos han sido perseguidos y muchas veces casi exterminados. Israel será de nuevo honrado por el Todopoderoso, no porque lo merezca, sino porque a Él le ha placido hacerlo así. El culto al Todopoderoso se desarrollará en Jerusalén, la que existirá entonces, y todos deberán acudir allí a presentar sus ofrendas. En el templo del milenio habrá un principal o príncipe que tendrá ciertos poderes reales y sacerdotales. Consulte Ezequiel 44, Ezequiel 46 y Ezequiel 48. También habrá grandes cambios topográficos. Vemos Zacarías 14, 3 al 4, nos dice: después saldrá el Todopoderoso y peleará con aquellas naciones, y como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies por aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Pensamos cuando hablamos de Jerusalén como la actual ciudad. Es lógico, ya que no tenemos otra referencia visual. Pero nos equivocaríamos si siguiéramos pensando del mismo modo en relación a la Jerusalén terrenal del milenio. No va a ser la misma ciudad. Hay mucho más que podríamos hablar de este tiempo que viene. El objetivo de estos estudios es estimular al pueblo del Todopoderoso a estudiar, a escudriñar en las Escrituras mucho más, como nuestra responsabilidad como hijos del Altísimo. Los invitamos a nuestro estudio web regresando a lasraíces.org. Allí va a encontrar los libretos de estos videos, otros videos, tanto de las porciones de estudio de la Parashá como de otros temas bastante numerosos. También va a encontrar mapas, libros de otros autores, libros de autores relacionados con el contexto hebreo, israelita y nazareno, nuestros propios estudios, enlaces a otros sitios, y todo esto le puede ayudar en sus investigaciones, sus estudios, su escudriñar de la Sagrada Escritura bajo el contexto hebreo, israelita y nazareno. Le damos todo agradecimiento al Todopoderoso de Israel, al Todopoderoso de Abraham, de Isaac, de Jacob, a ese anciano de días que está sentado en el trono principal del cielo, del gobierno celestial. Le damos todo agradecimiento, toda honra, honor y alabanza al Todopoderoso de Abraham, de Isaac y de Israel, del Mesías Yahoshua, nuestro Elohim Todopoderoso, por habernos dado la vida, tenernos con vida para poder estudiar su palabra, poder escudriñar más, investigar más y gozarnos de todo esto que está siendo no revelado porque estaba allí escrito, pero sí está siendo entendido bajo el contexto hebreo, israelita y nazareno, para el Mesías de Yahweh, el Mesías de Jerusalén, el Mesías judío, reverencia, respeto y amor. Para el Todopoderoso de Israel, alabanza, honor y toda la gloria. Para el pueblo de Israel, bendición, sabiduría para sus gobernantes, paz para Jerusalén. Por los méritos del Mesías Yahoshua, amén. Shalom y hasta otra ocasión.